Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Y estoy en esta parte del foro para recibir al secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, quien nos acompaña esta noche iniciando la semana. Secretario, un placer saludarte y protocolariamente tendríamos que saludarnos así. Pues es una manera. Que seguir las indicaciones y las recomendaciones. Es correcto, un gusto estar en el espacio, Miguel, muchas gracias. Gracias, siempre al auditorio. Siempre bienvenido, secretario. Y bueno, prácticamente desempacado de la rueda de prensa que diariamente está ofreciendo la Secretaría de Salud en coordinación con algunas otras dependencias, en este caso la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para dar a conocer los últimos números en cuanto al tema coronavirus. Se mantiene en San Luis Potosí dos casos ya definidos, hay otros 2 casos en investigación, riesgosos, y a partir del 27 de febrero a la fecha se han presentado 30, los demás han sido afortunadamente descartados. Pero este es un trabajo, secretario, de todos, es un trabajo no solamente de la autoridad en materia de salud, en este caso el secretario de Educación y todo su equipo de trabajo y toda la comunidad educativa tiene un papel fundamental. Se anuncia durante el fin de semana por parte del secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma, este adelanto al periodo vacacional, que hay que ser muy claros en esta parte. Las 2 primeras semanas no son vacaciones, no corresponden a vacaciones, o a fin de cuentas todo el periodo no corresponderá a vacaciones, sino a tratar de bajar los índices de casos que se presenten por coronavirus en nuestro país. Estas recomendaciones obviamente se suman las entidades federativas y es el caso de San Luis Potosí. Platícanos un poco, secretario, de ello. Sí, cómo no, Miguel. Efectivamente, el sábado pasado, 14 de marzo, reunidos las autoridades educativas estatales de todo el país, con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y con la presencia del subsecretario de Salud, López Batell, se hizo en un primer momento una valoración de la pertinencia de suspender las actividades en las aulas, en toda la educación básica, media superior y superior. Esto es desde preescolar hasta las universidades. Sí. Y se ponderaba la fecha idónea. Y al final se estableció que el periodo conveniente de receso debería iniciar terminado la actividad escolar este viernes próximo, viernes 17, es decir, el día 20 ya no habría actividad escolar. El lunes 20 ya no. Y el retorno será hasta el 20 de abril. Así es. Es decir, se juntan 2 semanas con 10 días hábiles al periodo vacacional de Semana Santa, que originalmente el periodo vacacional comenzaba el 3 de abril para terminar también el día 17, el 20, reanudar clases. Y las medidas de este aislamiento, mientras estemos en las aulas, tienen que acompañarse de acciones preventivas, de medidas de aseo. Las recomendaciones se han señalado mucho por todas las vías, afortunadamente, medios como ustedes y muchos otros. Mucha limpieza, mucha higiene, lavado de manos durante 20 segundos. Si hay gel antibacterial disponible, bueno, que sea de 70 grados de alcohol en su contenido. Muy, muy importante los filtros escolares. Se establece que sean 3. El filtro que se llama corresponsabilidad escuela-familia o padres de familia. Esto es que los padres de familia, en principio en casa, mediante un formato que se está divulgando en la estructura educativa de la educación básica, manifieste por escrito, en un formato muy simple de llenarse, que al ir a la escuela el alumno o la alumna no tiene ningún síntoma de los que se han señalado. Sí. Esto es resfriado, molestia de garganta, no se diga temperatura, o dificultades para respirar, que en esos casos ni siquiera intentar explicar, hay que irse a hacer la revisión médica. Claro. Entonces, al llegar a la escuela, el alumno con esta acreditación, los papás vigilarán que se entregue de manera ágil en entrar a la escuela este formato donde también se establece que sean practicados los hábitos de limpieza que hemos mencionado. Sí. Si eso en la escuela, con la observancia de padres de familia, no fuera suficiente, hay un tercer filtro en el aula, en el salón. Ahí si hay sintomatología de toda esta que ya hemos referido, bueno, hay que regresar
hablar a los papás y que el alumno vaya a recibir, si es el caso, atención médica en los servicios de salud. Eso es muy importante. La transmisión es por vía o por contacto del virus, que puede estar depositado en alguna de las plataformas donde está el alumno, el escritorio, el teclado de la computadora, el estornudo, los residuos de saliva que se pueden expulsar. Al momento de hablar. Pues, todo esto que ya se ha dicho, para no repetirlo. Sí. Entonces es muy importante la higiene y las medidas que se han recomendado en este sentido. Es, entre otras cosas, las que estaremos trabajando para estar listos en estos 4 días que restan de actividad escolar, para que los papás participen en donde haga falta la integración de la Comisión de Salud. La disposición es que en cada escuela, en el Consejo de Participación Escolar, exista una comisión integrada por padres de familia, una comisión de salud que tendrá como función cuidar el cumplimiento de todos estos lineamientos de prevención, que sean ellos los que vigilen que los filtros están funcionando. En el periodo del receso se habrá de hacer un trabajo intenso de limpieza, de aseo de las escuelas, con los materiales que tendremos que vigilar que estén en disposición de las escuelas. Sí. La actividad escolar se detiene en las aulas, pero en casa, que no son vacaciones, como ya lo dijiste, Miguel, los alumnos tendrán que estar conociendo a través de los esquemas que estamos tratando de instrumentar a través de plataformas electrónicas, de la disponibilidad de los sitios de internet o de algunos otros, de las TICs, pues para que los planes y programas, los contenidos académicos que se van a dejar de dar en las aulas, hagamos el esfuerzo de buscar que estén llegando por esas vías a la escuela. Todo esto implica una preparación esta semana, sí. Planear las actividades, ver qué van a hacer las madres y padres de familia que son trabajadores y que tendrán que buscar el espacio, el lugar donde depositar, donde estar los alumnos que ya no van a ir a las escuelas. En fin, toda una planeación que va a requerir un esfuerzo al mismo tiempo que se siguen desarrollando actividades académicas en las aulas de aquí al viernes. Es una corresponsabilidad muy importante. Aquí no cabría seguramente, secretario, esa parte de decir, bueno, yo a pesar de que imagino que mi hijo tiene algunos síntomas o estoy viendo que tiene algunos síntomas, voy a poner en la hoja, en este informe, que todo está bien con la intención de llevarlo y poder realizar mis actividades. Creo que estamos en un punto de una responsabilidad tan importante que podría cambiar precisamente el futuro en materia de salud de nuestro país, o al menos, si nos vamos a un punto menor, bueno, de nuestro estado, de nuestra comunidad o hasta de nuestra propia familia. Entonces, la responsabilidad por cada una de las partes involucradas es sumamente importante. Ahora será como una especie de entrenamiento inmediato de 4 días, previo a salir precisamente de las clases. Esas son las mismas medidas, secretario, para la educación privada y la educación pública, porque durante el día ya se han dado algunas manifestaciones de institutos de renombre, incluso desde educación básica y jardín de niños también, donde a partir de mañana ya no estarían acudiendo a clases. Para la educación pública, incluidas la educación superior de aquellas universidades o planteles que dependen de la Secretaría de Educación Pública, estas son las medidas y las recomendaciones que se nos ha hecho y que hemos divulgado, con una serie de documentos que vienen más a detalle todas las cosas. Efectivamente, desde días pasados recientes, algunas instituciones de educación superior privadas anunciaron el receso en las aulas desde mañana 17. Pero también, como ocurrió hace un momento que me habló el director de la Apostólica o la directora del Motolinía, que llamó al sistema educativo estatal regular, que es a donde están incorporados, de que pues tienen las herramientas, que tienen condiciones para mantener la actividad, la enseñanza a través de todas estas herramientas. Sí. Y a decir verdad, bueno, pues hay instituciones privadas, o la mayoría de ellas, que tienen esto muy, muy al día. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo mayor, porque nosotros tenemos
escuelas ubicadas en comunidades de Claro. alta y muy alta marginación. Tenemos zonas que la conectividad no nos permite tener el mismo acceso. Entonces, bueno, no se trata de ser rígidos. Se trata que ante esta circunstancia, ante esta emergencia, con criterio, con flexibilidad, pero con orden, busquemos cómo organizarnos, cómo tomar las previsiones que mucha falta se requieran. Voy a poner un ejemplo. En la educación pública, por mencionar un solo caso, el Colegio de Bachilleres tiene un plantel aquí en la ciudad, o más de uno, que tienen entre 1,600 y casi 2,000 alumnos. Entonces, ¿qué sucede si hay una comunidad socializando, conviviendo de 2,000 personas al mismo tiempo? Entonces aquí, con este criterio de ser flexibles o de buscar mecanismos de cómo hacer, los semestres 1 y 2 de 6 semestres que hay van a clases mañana, pero descansan el martes. El martes van tercero y cuarto. Descansan el siguiente día tercero y cuarto, pero van quinto y sexto. Y de manera escalonada. Alguien la directora del Sistema Educativo Estatal Regular me decía el caso de la Escuela de Inglés, de idiomas. Bueno, pues también es una comunidad muy grande. Entonces, este tipo de cosas las vamos a ir ajustando. Entonces, hay un entendimiento con la educación privada, hay circunstancias también en la educación pública que podían variar estas medidas, pero en lo general se busca darle un orden y establecer tiempos. Ahora bien, ¿por qué el día 20 y no el 27? O otras posibilidades. El sábado se nos decía por el subsecretario López Battel en la reunión con los secretarios. En México, los casos que se tienen, que son por importación, es un número que una medida más anticipada de suspensión no tiene o no favorece, reduce en muy poca medida los efectos favorables. Recordemos que la actividad académica, la actividad escolar, pues es como decíamos en un programa anterior, una comunidad muy amplia. En San Luis Potosí, entre alumnos de escuelas públicas y privadas de educación básica, son alrededor de 600,000. En educación media superior y preparatoria, en los dos ámbitos, público y privado, son casi 300,000. Son en todos ellos 51,000 maestros. Es decir, estamos hablando de más de 950,000 potosinos que están relacionados con la actividad escolar, sin contar a padres de familia, que son una pieza muy importante en las comunidades educativas. Entonces, el suspender clases en torno a este universo de personas, pues incide en cuestiones de orden social, de orden económico, y si la medida de suspensión con mucho más anticipación se nos decía, no tiene los efectos que se buscan, bueno, ponderar un poco estas cosas. Esto es desde el punto de vista técnico, médico, etcétera. Pero bueno, estamos hoy aquí en San Luis Potosí buscando acomodar las cosas de mejor manera para transitar bien estos 4 días y luego el resto del tiempo del receso en las escuelas. Y es que será básico precisamente esta planeación que puedan llevar a cabo ustedes en estos 4 días, más tomando en cuenta, ese es un dato muy importante, tomando en cuenta que estos 4 días, no considero, y no lo dice así el secretario, que no sean importantes, sino que la medida podría ser muy reducida en cuanto a ventajas, ¿no? O a evitar ciertos casos o algunos brotes en ciertas comunidades. Pero sí es importante la planeación que se lleve a cabo para poder establecer ese seguimiento educativo durante 2 semanas que en teoría tendrían que estar los alumnos trabajando, que ese es un punto también importante. Hay que ponderar 2 cosas, la salud, por supuesto, de los alumnos, de las familias y de la comunidad en general, y el nivel educativo o el aprovechamiento educativo, que yo imagino que en un determinado momento, al regresar ya a las aulas, también habrá alguna estrategia para poder reactivarse y ponerse al día en todos aspectos, ¿no, secretario? Sí, es muy importante este punto, Miguel. No olviden, les decimos a los alumnos y que los papás lo sepan, llevarse sus útiles escolares a casa. Sí. Porque los maestros van a estar disponibles. El personal administrativo, sobre todo el que tiene labores importantes en la escuela,
Por ejemplo, todas las áreas de pagos, de nóminas, etcétera, pues tienen que estar. Pero también el aislamiento comprende a docentes y a trabajadores de mayor edad o de tercera edad, porque también son vulnerables. Sin embargo, si están en casa, de acuerdo a la organización que tengamos en estos días, tendrán que estar pendientes, disponibles para con los alumnos, ¿verdad? Y de ese modo buscar que cumplamos en la medida posible con programas. Pero al final del día, si hubiese que regularizar por este receso algunos de los contenidos en el aula, bueno, pues se va a valorar si el periodo escolar en curso 2019-2020 puede requerir una ampliación y eso vaya a implicar otras cosas de acuerdo con la representación sindical, con de cuestiones administrativas. Pero decíamos, bueno, que estos 10 días, que es en términos reales el tiempo de ausencia en las aulas de los alumnos y de esta manera también distinta de participación de los docentes, vamos a ver cómo logramos llegar al fin de esta etapa. Bien, y aparte un tema muy importante, y con este cerramos, secretario, que los padres de familia sobre todo se responsabilicen y entiendan la decisión por parte de las autoridades en materia educativa y en materia de salud. Es una medida preventiva con la intención de tratar de contener hasta cierto punto este embate a través del coronavirus que ha llegado a nuestro país, que así era inminente, se esperaba, las medidas se han tratado de ajustar de acuerdo a cómo ha desarrollado en nuestro país, pero que no se tome de pronto como una mala decisión, ahora qué voy a hacer, vamos a buscar entre todos la solución, porque todos tenemos un riesgo importante. Es correcto. Y creo que en este momento, otra vez es un momento difícil en México, en el mundo, pero en San Luis Potosí, volverá a estar el compromiso, como lo ha mostrado el magisterio potosino, un magisterio responsable, un magisterio muy comprometido, que muchas veces en distintos momentos ha dado muestras de ello, y esto es lo que más importa cuando hablamos sí de medidas, sí de alguna disciplina en estas cosas, pero más que ello, el compromiso y esa labor, la mística de servicio que tienen los maestros. Secretario, le agradezco muchísimo su presencia en nuestros estudios y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona precisamente esta decisión, esta estrategia. Estaremos comunicándonos durante los próximos días para darle a conocer al auditorio estos avances. Muchas gracias, un gusto estar con el auditorio de Canal 7. Gracias, muy amable el secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz, en Noticieros Canal 7. Una pausa, estoy de regreso.